Capítulo 21. Bill siempre dio crédito, en lo que respecta a la conferencia, al depositario no alcohólico Burnham Smith, a quien señaló como el arquitecto de la Conferencia de Servicios Generales. Smith fue quien finalmente se las arregló para convencer a los otros depositarios de lo correcto de la idea de Bill y para que, lentamente, empezaran a cambiar su mentalidad. Finalmente, ahora en la reunión de otoño de 1950, los depositarios apoyaron el plan de la conferencia y autorizaron a Bill a proceder con él. Después de más de 4 años de discusiones, disputas, conflictos y memorándums, 4 años que incluyeron las renuncias de 3 depositarios, Bill empezó a elaborar los detalles del plan. Él mismo no sabía exactamente cómo funcionaría. Al empezar su tarea, continuamente recordaba para sí mismo las objeciones a la conferencia. No era de los que deja de tener en cuenta los sentimientos de los demás y por eso intentaba, en los detalles del plan, compensar todas las objeciones que podía. La primera y más vehemente de estas había sido el costo de efectuar una conferencia así. Con el número de miembros ahora en 6 cifras, en 1951, los registros mostraron 111.765 miembros y 4.052 grupos. Esta objeción ya no tenía mucha validez, el gasto podía ser absorbido con facilidad. Incluso, si la inversión pudiera ser de $20,000 al año, esto correspondería solo a unos cuantos centavos adicionales por cada miembro de AA y bien valía la pena, dijo Bill. De la manera que la conferencia se desarrollara, tenía que reflejar las tradiciones, por tanto, había que evitar beligerancias políticas. Esa posibilidad había sido una de las principales objeciones de muchos que se habían opuesto a la conferencia, temiendo que pudiera ofrecer una oportunidad para la creación de facciones políticas, para intrigas, formación de corrillos en que se discutiera y para la defensa de los intereses de grupitos. Bernard B. Smith, depositario desde 1944 hasta 1956, influyó en la decisión de efectuar la primera conferencia de servicios generales. En esa época, 1950 a 51, había 48 estados en EUA y en Canadá 10 provincias. En el plan original de Bill, a cada estado y cada provincia se le asignaba un delegado, aunque las áreas con mucha población de AA podían tener representación adicional. Para dar continuidad a la conferencia, el cuerpo de delegados se dividiría en 2 secciones, una de ellas numerada non, sección I, elegida para 2 años, se invitaría para el primero, que sería en 1951. La sección 2, tendría cabida en 1952, a partir de ahí, anualmente se elegiría una sección y se retiraría otra. Así, la conferencia rotaría y, además, mantendría la continuidad. Bill quería que los delegados fueran verdaderos representantes de sus áreas, pero también quería evitar la acalorada contienda de la elección cerrada, que casi siempre dejaba tras de sí una grande y descontenta minoría. El problema de cómo se iban a elegir los delegados causaba perplejidad. La solución fue proporcionar papeletas escritas para ser consideradas y requerir que cualquier candidato individual recibiera una mayoría de las 2/3 partes de los votos para ser electo. En el caso de que hubiera varios fuertes contendientes y ninguno de ellos obtuviera una mayoría de las 2/3 partes de los votos, los nombres de los que más tuvieran se colocarían en un sombrero y el ganador sería elegido por sorteo. El siguiente problema era que tanta autoridad retendría la conferencia. Nada menos que la autoridad verdadera serviría realmente al propósito, tanto de la conferencia como de la fraternidad. Por tanto y con un carácter tentativo, se hizo esta limitación a la autoridad de los delegados, mediante las 2/3 partes de la votación, los delegados podrían emitir directivas categóricas a los depositarios incluso, con una simple mayoría podrían emitir fuertes sugerencias a los mismos. Bill explicó que esas sugerencias podían ser muy poderosas, porque si no se llevaran a cabo, la mayoría descontenta podría regresar a casa y hacer que se suspendieran las aportaciones a las oficinas centrales. Los depositarios estipularon que la conferencia de servicio tendría un ensayo probatorio de 5 años. Junto con un plan temporal para financiar la operación, todas estas ideas y sugerencias para su mejor puesta en práctica se incorporaron a un folleto llamado El Tercer Legado, reunidas por Bill con la ayuda de Hallon B., del personal de la oficina.
La idea de Bill consistía en que el primer legado, de los cofundadores para Alcohólicos Anónimos, era la recuperación, contenida en el libro grande, en los pasos y en el trabajo de 12º paso de persona a persona. El segundo legado para Alcohólicos Anónimos era la unidad. De ella se había dado cuenta Bill cuando manifestó, juntos podemos hacer lo que no podemos solos, era vital que AA permaneciera unido. Para asegurar la unidad de AA, Bill había escrito las 12 tradiciones. Y ahora, con su tendencia al simbolismo, había inventado un tercer término para hacer que fueran 3 los legados de AA. El tercer legado era que otra cosa podría ser, el servicio. La Conferencia de Servicios Generales sería el medio mediante el cual la fraternidad permanecería autónomos, funcionando por medio de un instrumento de autogobierno verdaderamente democrático, representacional, elegido. El tercer legado, conforme lo definió Bill, un servicio de AA es cualquier cosa que nos ayude a llegar hasta el hermano que sufre, variando desde el 12º paso en sí mismo hasta la moneda que vale una llamada telefónica y una taza de café, y hasta la oficina de Servicios Generales de AA para la acción nacional e internacional. La suma total de todos estos servicios es nuestro tercer legado de servicio. Se imprimieron y distribuyeron a los grupos 50.000 folletos del tercer legado, y entonces se les pidió que formaran asambleas para la elección de miembros para el comité y delegados. Bill empezó a recorrer el país para el plan del tercer legado, hablando a grupos grandes y observando a las asambleas seleccionar a sus delegados en más de 2 docenas de estados y provincias. Cuando los veteranos de Boston, después de examinar el plan en todos sus aspectos, predijeron que la conferencia funcionaría, Bill se sintió muy confortado, ya que estos individuos de Boston sabían de política como pocos del resto de nosotros. Bill había desarrollado un formato para sus pláticas al que por lo general se apegaba, ya fuera hablando en grupos de AA o a no AAs. Se remontaba al mismo principio narrando la ahora familiar historia para irse a la cama, su propia manera de beber, su hard flash, su recuperación y cómo nació y creció AA. Sus pláticas del tercer legado combinaban este formato con su nuevo asunto, el plan de la conferencia y cómo había previsto que funcionaría y, algunas veces, hablaba durante 2 horas. Mel B recuerda una de esas pláticas, fue en una noche helada de enero o febrero, pero creo que hubiera caminado los 40 km hasta Detroit, para escuchar a Bill Wilson. Esperaba que fuera una persona deslumbradora, de aproximadamente 10 pies de alto y que expresaba verdades, tan profundas que todos nosotros tendríamos una experiencia espiritual, justo en ese momento. Me desilusioné de que llegara al estrado dando zancadas y se hundiera en un sillón de una manera más bien poco ceremoniosa. Había esperado que su plática fuera de una oratoria deslumbrante, que nos hubiera dejado envueltos en ellas. Su voz era lenta y nasal, y aparentemente tenía catarro. Era más humano de lo que yo quería que fuera. Pero la multitud de Detroit la componía más de 1000 y los miembros estuvieron tan interesados en el mensaje de Bill, que nadie salió del edificio cuando después de 1 hora Bill pidió un receso para fumar un cigarrillo. Hubo una lógica perfecta en todo lo que expresó, aunque recuerdo haber sentido que Bill estaba excesivamente inquieto acerca del futuro de AA. Como muchos miembros, yo tenía por descontado nuestro éxito y en realidad no veía la necesidad de una conferencia de servicios generales, pero estaba dispuesto a aceptar la idea, sencillamente porque Bill Wilson afirmó que era algo bueno. Chuck C., de Los Ángeles, recuerda que los miembros de ahí no estaban más interesados en el tercer legado, de lo que estaban en que aprendiera a hablar un cerdo. Para ellos, solo era organización y eso, ¿qué tenía que ver con permanecer sobrio? Si Bill hubiera oído el comentario podría haber hecho un chiste, pero probablemente lo hubiera deprimido. Él mismo era un producto de una sociedad parlamentaria, se impacientaba cuando la gente no ejercía sus opiniones políticas. También se daba cuenta que la apatía y la indiferencia eran amenazadas para Alcohólicos Anónimos. En abril de 1951, pocos meses después de que Bill terminara su viaje de pláticas, se reunió en la ciudad de Nueva York, la primera conferencia de servicios generales. Su tema, elegido por Bill, fue, no para gobernar, sino para servir. Asistieron 35 delegados de la primera sección y sus reuniones generales se efectuaron en el Hotel Commodore.
La Conferencia de Servicios Generales de EU/Canadá todavía se reúne cada mes de abril en la ciudad de Nueva York, con mayor frecuencia en el Hotel Roosevelt. Bill se sintió gratificado al notar que, alrededor de la tercera parte de los delegados eran verdaderos veteranos, y el resto eran miembros activos sobrios de 4 a 8 años. Lo mejor de todo, se sintió animado porque la mayor parte de ellos había sido elegidos por las 2/3 partes de los votos de acuerdo a lo estipulado, solo unos pocos habían tenido que ir al sombrero. De la primera conferencia de servicios generales, recordó Bill, todos sentimos que estaba sucediendo algo trascendental, que este era un momento histórico. Los delegados inspeccionaron las finanzas de AA y escucharon los informes del Consejo de Depositarios y de todos los servicios. Hubo un acalorado, pero cordial, debate sobre muchas cuestiones de la política de AA. Los depositarios sometieron a la conferencia varios de sus propios problemas graves. Con verdadera prontitud los delegados manejaron varios arduos rompecabezas acerca de los cuales estábamos en duda en las oficinas centrales. Aunque su consejo algunas veces fue contrario a nuestros puntos de vista, vimos que con frecuencia tenían razón. Como nunca antes, estaban probando que era correcta la segunda tradición, nuestra conciencia de grupo podía actuar sin riesgo como la única autoridad y segura guía para alcohólicos anónimos. Al retirarse a casa los delegados, se llevaron con ellos esta profunda convicción. Por ejemplo, en su primera sesión, la conferencia había sugerido que la Fundación Alcohólica debía cambiar ese nombre por el de Consejo de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En sus mentes, la palabra fundación quería decir caridad, paternalismo y quizá dinero en grande. Lo que había sido bueno para nuestra infancia no lo sería para nuestro futuro. El éxito de la conferencia de 1951 y la promesa que ofrecía para la continua unidad de la fraternidad fueron tributos a la persistencia y previsión de Bill. En ese mismo año, rechazó 2 menciones honoríficas que le ofrecieron, como individuo, por organizaciones fuera de AA. En enero, fue nominado para la inclusión en Who's Who in America, ¿Quién es quién en Estados Unidos? Rehusó la nominación, rechazando estar en la lista. Con anterioridad, su madre también había rehusado una invitación. En el verano, se le ofreció el premio Lasker. Establecido en 1946 por la Fundación Albert y Marty Lasker y administrado por la Asociación Estadounidense de la Salud Pública, el premio honraba los logros excepcionales en el campo de la investigación médica y la administración de la salud pública. Los que lo recibieron previamente fueron científicos, líderes de la salud pública y grupos médicos. Ahora se lo proponían a Bill. La respuesta de Bill fue rehusar el premio para sí mismo, como persona, pero sugirió que se le diera a Alcohólicos Anónimos como un todo. La Fundación Lasker respondió favorablemente, reacción que es probable que Bill tuviera en mente cuando con posterioridad hizo la misma sugerencia en el asunto del grado de Yale. Los depositarios de AA, en su reunión de julio, votaron aceptando el premio, aunque no el donativo de $1,000, sujeto a la aprobación de los delegados de la Conferencia de Servicios Generales. Al solicitar a estos su votación por correo, se manifestaron abrumadoramente a favor. Bernard Smith, presidente del Consejo de Depositarios, fue designado para aceptarlo por AA en la ceremonia de entrega de premios, en octubre, en San Francisco. Bill también daría las gracias brevemente, no como un cofundador, sino como uno de los miembros antiguos. La estatuilla y la mención están ahora en los archivos de la Oficina de Servicios Generales en Nueva York.